Me ha correspondido un tema que lleva como título el poder de la humildad. Diga conmigo, el poder de la humildad. Es un juego de palabras porque generalmente relacionamos humildad con debilidad, pero hoy vamos a ver que la humildad tiene un poder inimaginable. Nosotros los cristianos en muchas ocasiones construimos malas percepciones o interpretaciones respecto a la humildad o su opuesto. ¿Qué es lo opuesto a humildad? Soberbia. Es muy fácil encasillar o juzgar a las personas y ubicarlas en una de estas categorías, pero en la mayoría de los casos lo hacemos de forma equivocada. Por ejemplo, relacionamos la humildad con la pobreza. El que es pobre es humilde, y la soberbia con la riqueza. Pero hay ricos humildes y hay pobres soberbios. En otros momentos consideramos que la humildad es ignorancia. El que es ignorante es humilde y el que tiene conocimiento es soberbio. Pero hay ignorantes soberbios y hay intelectuales humildes. En otras circunstancias relacionamos humildad con gente del común, y los que son famosos son soberbios. Pero hay gente que no la conoce ni siquiera la mamá y están llenos de orgullo. Y hay gente famosa que es humilde. También relacionamos humildad con el que es tímido y soberbio el que es extrovertido. Pero hay tímidos que son sencillos. Sí, hay, extrovertidos que son sencillos y hay tímidos que son orgullosos. A veces relacionamos la humildad con el cargo. Entonces decimos que el subalterno es humilde y el que es jefe es orgulloso. Pero hay subalternos que son supremamente altivos y hay jefes que son muy humildes, muy modestos, muy sencillos. Tampoco tiene que ver con la forma de vestir, porque a veces relacionamos que el que viste de forma andrajosa es humilde. Y hoy, usando el término de los jóvenes actuales, y el que tiene un outfit supremamente elegante es altivo o es orgulloso. Pero hay gente que no se viste bien y está llena de orgullo, y hay otros que visten elegantemente y son humildes. Hay otros que relacionan humildad con negar lo que han alcanzado en la vida o las cualidades que tienen, porque niegan lo que son con una falsa humildad. Si cocina bien y le dice qué rico cocina, ay no, ay qué va a hacer, no, eso no es, pero por dentro está feliz porque la están elogiando. O aquel que le dicen, o aquella, qué simpático, qué lindo eres, ay no, qué tal, no, eso es mentira, pero por dentro está inflado porque sabe que necesita recibir ese tipo de elogios. Entonces no podemos relacionar la humildad con una falsa humildad. ¿Dónde radica la humildad y la soberbia? Está en el corazón. ¿Está dónde? Hace 8 días el pastor, lo vimos en el resumen, nos habló de un corazón vivificado. Pero para tener un corazón vivificado necesitamos de humildad. Volvamos a la cita que es rema de este año. ¿Cuál es la cita? Isaías 57:15. Vamos allá, por favor. Isaías 57:15. Y dice, voy a estar leyendo la versión Reina Valera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con el qué? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer revivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Querida y amada iglesia, en esta tarde vamos a ver el poder de la humildad.
Y es necesario que vayamos a la raíz de su sentido bíblico. Y vamos a tomar las dos palabras, las dos categorías, humildad y soberbia. En el original, el idioma original, en el hebreo, humildad es modestia, es bajeza. En el griego, humildad también significa modestia, bajeza, sentido de insignificancia moral, interés por el bienestar del otro, total ausencia de arrogancia, libre de autosuficiencia. Ahora miremos soberbia. Soberbia en el hebreo es arrogancia, es vanidad. Y hay una palabra en griego que no sé si sea capaz de pronunciarla, pero es uperefanía en griego. Es una palabra compuesta. Uper significa sobre y phainomai, aparecer. El soberbio es el que le gusta aparecer sobre los demás, sobre los otros. Por eso arrogancia, altanería, orgullo, ostentosidad, insolencia y desdeño son sinónimos de soberbia. Ahora, querida iglesia, no podemos juzgar la humildad o la soberbia solo por lo que vemos. Dios conoce el corazón y es allá donde tenemos que ir. Vamos a la génesis de la soberbia. Y hay un personaje que encarna el origen de la soberbia en el corazón. Y vaya conmigo a Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Justamente habla del origen de un personaje que vivía en el cielo y habitaba cerca de Dios. Era el ángel más hermoso. Tenía un nivel dentro de la jerarquía de los ángeles, pero vamos a mirar lo que ocurre con él. Ezequiel 28:11 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, dice allí: yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché. Por favor, subrayen o resalten: yo te eché del monte de Dios y te arrojé. Subrayen: te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. ¿Qué se enalteció? Tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré. También nuevamente subrayen: te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Mira estas expresiones. Él se enalteció, quiso estar sobre Dios, porque el soberbio es el que quiere estar sobre, hasta sobre Dios. Pero dice Dios: yo te eché, corrompiste tu sabiduría, te arrojaré. Ahora vamos a otra cita que nos habla de este personaje. Vamos a Isaías 14, versículo 12.
Isaías 14:12. Y nuevamente hay una relación de sentido, una relación semántica allí. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo? ¿Qué pasó? Cayó. ¿De dónde? Lucero, hijo de la mañana. Ese era el nombre de Satanás, lucero de la mañana. Cortado fuiste por tierra, cortado. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías: en tú subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, subrayen, ¿qué dice? Hay palabras que dice cortado, expulsado, ahora derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Amada iglesia, en el corazón de Satanás, en ese entonces lucero de la mañana, surgió la soberbia. Quiso desplazar a Dios y ser él mismo un Dios. Se rebeló contra el gobierno de Dios y se centró en su propia gloria. Y esa misma raíz fue la que él quiso transferir a Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando les dijo: coman de ese árbol, del fruto. No era una manzana. La Biblia no dice que era una manzana. La Biblia dice que era un fruto. Coman de ese fruto, porque el día que coman de él, ¿serán qué? Y serán como Dios. Mira la raíz de la soberbia. Satanás, siendo creación de Dios, quiso desplazar a Dios y ser más que Dios. La raíz que trajo sobre Adán y Eva, y después de ellos a toda la humanidad, es la raíz de soberbia, que es la madre de todos los pecados. Es la rebelión contra Dios. Y les dijo: tranquilos, ustedes van a tener su propio concepto de moral. Ustedes no van a necesitar a Dios para ser buenos. Ustedes no necesitan estar realmente reconociendo a un creador. Ustedes pueden ser su propio Dios, serán como Él. Y ellos aceptaron. Y después de ahí, la raza humana tiene la semilla de soberbia en el corazón. Querida iglesia, esa soberbia, como lo dije hace un momento, es la madre de todos los pecados. Es el desconocimiento de Dios. Es la transposición de adorar a Dios a adorarnos a nosotros mismos. Es creernos que somos el centro del universo. Procuro hacer mi voluntad, mi placer, mi disfrute, mi sentido común, mi consideración de vida, mi prestigio, mi posición. Pero mire cómo la soberbia, el que quiere ser enaltecido será destronado. La soberbia nunca te lleva a lo alto. Aunque tú te inflas y quieres subirte, la soberbia te trae ruina y te trae fracaso. El soberbio quiere estar por encima de los demás, incluso por encima de Dios, pero su resultado es que cae, baja y se autodestruye. Amada iglesia, la semilla de soberbia la trae la raza humana. Es la semilla que evidencia oposición directa al señorío de Dios. Está disfrazado en las ideologías modernas que desconocen la existencia de Dios. Está disfrazado en creencias contrarias a los parámetros bíblicos, prácticas y vocabulario que niega la existencia de Dios y sus principios. Es la oposición radical que dice: no necesito a Dios, no hay necesidad de Dios para ser bueno. Es todo ese tipo de charlatanes que salen por redes, donde te inflan el pecho diciéndote: tú eres dueño de tu propio destino. Empodérate, macho alfa, empodérate, mujer. Y te dice: tú eres tu propio Dios. Y se disfraza sutilmente también en el corazón del hombre, porque aparece en las iglesias cristianas también la raíz de soberbia, porque se disfraza de vanagloria,
de altivez, de rebeldía, de prepotencia, de insolencia, y hasta se viste de religiosidad y de espiritualidad. En una ocasión el Señor Jesucristo contó una historia de un par de hombres. El primero de ellos estaban en el templo, el lugar de adoración. Podemos juzgar la actitud de ellos y decir: qué espiritual ese hombre, un fariseo religioso. Estaba orando, estaba en el templo, el lugar correcto, estaba orando, haciendo lo correcto, pero ante Dios estaba lleno de carnalidad y de orgullo. Porque ese fariseo, cuando oraba, para sí decía: gracias Dios, porque yo no soy como los demás pecadores. Yo soy de vida en acción. Yo elegí el domingo en lugar de irme a una piscina mundana. Yo, Señor, sí soy un siervo tuyo. Y él estaba centrado en su propia justificación. Es de aquellos cristianos que creen que por su propia moralidad y esfuerzo ya se ganaron el corazón de Dios. Viven en función de hacer cosas para ganarse el favoritismo de Dios, creyendo que todo descansa en lo que yo haga para Él, cuando todo lo que yo recibo es por su gracia y por su misericordia. Pero había otro hombre que solamente ni se atrevía a levantar su cabeza, y él solo decía: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Era un publicano, un hombre que era segregado, rechazado, era considerado un vendido al imperio, un pecador. Pero Jesús preguntó: ¿quién de los dos salió justificado? ¿El primero o el segundo? ¿Qué demuestra esto, iglesia? Que la soberbia puede estar vestida de espiritualidad, puede estar vestida de acciones espirituales muy lindas, pero está escondida en un corazón que no se quiere rendir o presume que es mejor que los demás. Amada iglesia, esa soberbia es la semilla que Satanás sembró en Adán y Eva, y por consecuencia nos vino a toda la raza humana. Pero ahora quiero que vayamos a la contraparte, al ejemplo de humildad más grande, al ejemplo de humildad más sublime. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 2 y el versículo 3. Acompáñenme allá a este texto que es hermoso, es maravilloso. Filipenses 2, verso 3. Quiero aclarar algo, iglesia. Esta carta y ninguna carta de Pablo, mírenme aquí, ¿aló? ¿Están atentos? Ninguna carta de Pablo fue escrita para inconversos, para impíos, para gente no creyente. ¿Para quién fue escrita cada carta? Para las iglesias. Partamos de ahí, para las iglesias. Y por eso dice aquí, verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué dice? No haga nada por chicanear, por mostrar que usted sí puede, que usted es muy bueno para eso. ¡Ush! Pero qué maravilla. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es hermoso, un ideal. Pero esto que nos pide Pablo no sería posible sin lo que sigue, porque el versículo 5 encaja en la línea de lo que Pablo está diciéndole a la iglesia. Y entonces dice lo siguiente, atentos iglesia, no se me pierdan acá. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló más,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Iglesia, quiero que cuando terminemos acá usted aplauda al que vive por los siglos, el cual le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amada iglesia, vamos a sacar unos principios de aquí. Quiero que usted los tenga presentes, porque aplaudir es bonito, vivir es otra cosa. ¿Qué principios salen de este pasaje? Primero, el humilde no se aferra a su posición ni a su poder como mecanismos de control y de exigencia. El soberbio exige desde su cargo, exige desde su posición. Usted no ha visto por ahí videos de YouTube de algunos personajes que cuando les van a poner una infracción reaccionan desde la soberbia. ¿No sabe quién soy yo? Pero hay gente también en las iglesias que se paran desde su liderazgo, exigiendo para ellos ser respetados, ser reconocidos, y se aferran a su rol y consideran que deben reclamar ser reconocidos y ser respetados. A mí, por favor, me dejan el primer lugar. A mí, yo no voy a hacer fila. Yo tengo que estar en el primer lugar de la fila. A mí me dejan espacio y el mejor sitio en el parqueadero. Exijo, porque yo también doy diezmos y soy líder. Y se paran desde la exigencia, porque quieren ser respetados como Satanás. Y dijo: reconózcanme a mí. Y se paran desde su cargo allí. La diferencia es que el humilde tiene cargo, pero el cargo no es un trampolín de poder, sino es una oportunidad de servir a los demás. Y si le toca ponerse el delantal y servir, lo hace, porque Jesús dice: se despojó a sí mismo haciéndose obediente. Ya se fue la iglesia de aquí. Desaparecieron. Segundo, el humilde renuncia a su derecho de reclamación por su situación o poder. Dice de Jesús que lo maldecían, pero él no respondía con maldición. ¡Ah, eso era Jesús! Pero el humilde, esto no significa, iglesia, que el humilde se deja pisotear. Lo que significa es que el humilde tiene control sobre sus reacciones. No exige desde la soberbia, desde la altivez. El soberbio no se ofende. Mira, Jesús se despojó siendo Dios. Se despojó y bajó. Iglesia, míreme acá. ¿Estoy viva? ¿Están aquí? Satanás siendo creación, lucero de la mañana, sello de la perfección. Satanás siendo creación quiso ser más que Dios. Jesús siendo Dios se despojó. Siendo Dios se hizo hombre y no consideró ser como Dios o ser Dios como algo a que aferrarse para exigir y para demandar. Eso es humildad, querida iglesia, porque aquel que se ha despojado de todo, ¿qué pierde? Por eso renuncia a su derecho de estar reclamando. Ahora significa que no reclama. Puede reclamar lo injusto, pero no desde la altivez, porque me siento ofendido, porque no me dieron mi lugar. Es desde los principios que son afectados. Voluntariamente prefiere el bienestar
de una relación, el bienestar de una comunidad. Por eso Pablo dijo: no hagan nada por contienda o por vanagloria, estimen a los otros como superiores a él mismo. ¿Esto significa que el humilde tiene baja autoestima? No, el humilde sabe quién es. El humilde no niega el poder y el valor que tiene, pero el humilde está dispuesto a bajar voluntariamente por el bien de los demás. Se fue la iglesia de este lugar. Tercer principio: el humilde sabe servir porque considera a los demás superiores a él mismo. Jesús, siendo Dios, ocupó, escuche bien, iglesia, mire cómo bajó Jesús. Mientras el lucero de la mañana se infló y quiso ser y subió, quiso subir en el corazón, y Dios se encargó de darle un coscorrón y bajarlo. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, pero no fue suficiente. Se hizo esclavo. Porque un día tomó la toalla y el agüita y ocupó el papel del esclavo tonto. Porque al esclavo tonto, al esclavo de más baja categoría, de hecho el esclavo era de baja categoría, no le reconocían sus derechos, pero Jesús ocupó el papel del esclavo tonto, es decir, el esclavo entre los esclavos. Porque al tonto lo enviaban a lavarle los pies de aquellos que venían como visitantes, y él no tuvo reparo, siendo Dios, de bajar y enseñarnos a servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Servir no es servilismo. Servicio es una disposición voluntaria, que si yo tengo un cargo no tengo reparo de ponerme la toalla, el delantal, y no vivo exigiendo. Yo muestro servicio, porque para poder servir al otro debo considerar que el otro es superior a mí mismo. Mire al que está a su lado. ¿Usted es capaz de servirle con amor? Sí. Les voy a dar un ejemplo. Entra un general de la República con todos sus soles acá, todas sus doxas. Se le cae un billete de 100, porque ellos andan con billetes de 100. ¿Usted qué hace al general? General, mi señor, se le cayó un billete. Aparece un soldado raso y se le caen 10,000 pesitos. A que los levante él. Porque a veces el cargo nos lleva a que, si lo creo superior, yo le sirvo. Pero si yo me creo superior, que me sirvan a mí. Pero el que es humilde, dice, no se estima superior a los demás, como Jesús bajó para poder servir a esta humanidad. ¡Wow! Esto es impresionante. Por eso el humilde no busca sentirse importante, el humilde busca sentirse útil. Hoy cantidad de personas buscan en las iglesias favoritismo del pastor para sentirse importantes. En la iglesia de Cristo no venimos a sentirnos importantes, venimos a sentirnos útiles sirviendo al que debemos servir. Amén. Porque el que es humilde no exige, no demanda. El orgulloso quiere ser el centro de atención, que todos orbiten alrededor de él, ser el centro, el alma de la fiesta. Yo reclamo. El soberbio pide que en el plato que sirven a él le den media libra de carne más que los otros, porque el soberbio exige para sí. El soberbio demanda que a mí me atiendan de primero. Yo no puedo estar en segundo, a mí me atienden primero que los demás. Eso es un deseo del corazón. El humilde prefiere, pero no una falsa humildad. Él generosamente entrega su lugar para que el otro sea atendido. ¿Por qué? Porque no está buscando, su valor no está en lo que hagan otros por él, su valor está en lo que Dios ha hecho en su vida. El humilde se somete
a la voluntad de Dios y busca su complacencia y gloria. El soberbio no obedece, siempre se siente atacado. El soberbio siempre va a querer tener la razón. ¿Por qué? Porque el humilde reconoce y pide perdón. El soberbio nunca reconoce. El humilde no es débil, porque nunca le entrega el poder a los demás. Vamos a una historia hermosa. Acompáñenme a Mateo capítulo 5, verso 38. Mateo 5, 38. Aparece en pantalla. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo se llama esa ley? La venganza, ¿no? Otros dirían la compensación. Que si alguien me sacaba un ojo, por decirlo literalmente, yo iba ante el juez y ponía mi caso. Porque es que varios han pensado que la ley del talión era que usted me quitó un ojo, entonces párese ahí, yo le quito el suyo. No, eso no era así. Debía llevar la causa ante el juez. Y el juez consideraba: ¿tú qué le hiciste a él? No, pues le saqué un ojo. Bueno, entonces ahora sí, su condena es que él le va a sacar el ojo suyo. Eso era la ley del talión. La ley del talión. Compensación. Pero yo os digo, ¿quién dice? ¿Quién lo dice? No resistáis al que es malo. Eso no significa que aplaudamos las cosas malas, no. La resistencia es de otro nivel. Antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Iglesia, atentos acá. ¿Qué significa eso? ¿Que el humilde es bobo? ¿Que algunos dicen manso pero no menso? ¿Convertido totalmente pero este brazo? Yo no lo he convertido todavía. Mira lo profundo. Usted va por tranquilote por una calle de Bogotá y de pronto aparece alguien que a usted no le cae bien y lo coge y le da su ¡pah! Ese golpe fue sorpresivo y fue involuntario. ¿Sí o no? ¿Le dolió? ¿Se sintió ofendido? ¿Sí o no? Y usted dijo: venga, voy a orar por ti. ¿Usted qué le dice su naturaleza humana? ¿Usted se metió conmigo? De pronto usted es muy espiritual y dice: Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Atento, mire acá. Lo que Cristo quiso decir fue lo siguiente: la primera fue involuntaria, pero ahora tú pones la otra, es porque tú quieres. Es tu decisión. Es decir, que el humilde no le entrega el poder de sus emociones a otro, porque sabe perdonar, porque no está sujeto a mi ofensa, porque lo ha perdido todo. El humilde está dispuesto. ¿Por qué? Porque no está sencillamente centrado en su soberbia y altivez. El humilde entrega. Y entonces, usted me pegó y se sintió bien pegándome, ahora descanse. Ahora yo decido. Usted no me va a hacer sentirme ofendido, no me va a traer malas emociones y sentimientos. No tiene el poder. Yo decido. El que le quitó la capa, usted dice: entrégale y dele, o voluntariamente, porque el humilde entrega. Por eso, iglesia, la humildad tiene un poder impresionante. Pero nosotros, con nuestro orgullo, nuestra soberbia, siempre nos sentimos ofendidos. ¿Usted me las hizo? Me las paga. De ahí verá. El pan se guarda para cuando hay. El pan se guarda para cuando hay. Uy, no me alegra, pero siento un... qué interesante, ¿no?
porque estamos centrados en nosotros mismos. Querida iglesia, el humilde vive desde los principios, porque el humilde no calla ante la injusticia. Ser humilde no es callar frente a los atropellos, pero no se para desde su corazón ofendido, se para desde su corazón dispuesto a perdonar y hacer algo por los demás. El humilde reacciona, pero no desde la altivez, porque hay varios que juzgan al jefe porque les puso un memorando y dice: uy, a este jefe sí que le falta humildad. Mire todos esos memorandos que me tiene a mí. Y usted es un sinvergüenza, llega tarde, no cumple con sus labores. Vea, el jefe humilde con humildad lo puede sacar del trabajo. Un profesor, yo soy maestro, y con humildad yo también coloco ceros. Pero no nos digamos, ¿cuántos maestros hay aquí hoy? Yo voy a ser muy sincero, profesores. Para mí la nota es un elemento de poder a veces. Y los profesores somos impulsados a eso. Ese sinvergüenza me las hizo todo el año. Deje y verá que ahora con esta nota lo voy a hacer. ¡Uy! Ahora sí está en mis manos. Ese profesor está centrado en sí mismo porque ese estudiante lo lastimó todo el año. Entonces usa la nota como un látigo. Bueno, ustedes no, profesores, ustedes no son... Yo. En algún momento he sido tentado a eso. Pero un profesor humilde también coloca ceros. Una mamá humilde, ¿cuántos hijos hay aquí? Todos. ¿Y cuántas mamás? Hijos. Una mamá humilde también nos pone a lavar la loza y a tender la cama. Las mamás dicen: mamá, ¿cómo eres de orgullosa? ¿A mí me pides que lave la loza? ¿A mí que soy el ungido? Sí, ungido y todo, y con unción lave la loza. Porque el que es humilde sabe servir. Iglesia, el altivo y soberbio, ¿qué le pasó a Satanás? Fue cortado, fue expulsado. Él quiso subirse, estar sobre Dios, y cayó y salió del trono de Dios. Pero Jesús se despojó a sí mismo siendo Dios, se hizo hombre y aún más se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y el humilde fue exaltado porque le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Sigamos el ejemplo de Jesús. Mateo 11:29 nos dice, Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amada iglesia, el corazón humilde trae grandes bendiciones. Eres escuchado por Dios, dice la Biblia. Mientras que al altivo Dios lo mira de lejos. Es exaltado mientras que el altivo es avergonzado. Es el mayor en el reino de Dios, el humilde. Jesús lo dijo cuando los discípulos estaban presumiendo: ay, ¿quién es el favorito de Jesús? A ver, ¿quién es el favorito? Ustedes han visto cristianos por ahí decir: ay, ¿quién es el consentido de papá Dios? A ver, ¿quién es el consentido de papá Dios? Ay, debo ser yo porque yo soy mejor que todos. Y todos estaban buscando favoritismo. Pero Jesús les dio una gran lección de humildad. Llamó un niño, dijo: el que quiere ser grande debe ser como él. El que quiera tener cargos altos en el reino tiene que aprender a servir a los demás, porque en mi reino el que es más pequeño es más grande en mi reino. Esos son los valores del reino, querida iglesia.
El que es humilde disfruta de la presencia de Dios. Y el corazón auténtico, iglesia, escuche, de un humilde no basa su justicia en sus obras. No cree que ha hecho mucho por Dios, porque está haciendo cosas como el fariseo. Yo me guardo, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo voy a la iglesia, yo doy diezmo, y le esgrimen a Dios todas las cosas buenas que hacen. Déjeme decirle, el humilde no descansa sobre sus buenas obras. El humilde reconoce que sin Cristo nada puede hacer y que necesita de Dios para ser bueno. No puede ser bueno en su esfuerzo. Necesita a Dios para que su corazón sea transformado. Por eso dice la Biblia: los pobres de espíritu, los humildes de espíritu serán vivificados, iglesia. Y con esto quiero cerrar con un cuadro comparativo, iglesia, entre el soberbio y el humilde. El soberbio busca sentirse importante, el humilde busca sentirse útil. El soberbio se centra en sí mismo, el humilde se ofrece al otro porque quiere la gloria de Dios. El soberbio es capaz de humillar a los demás y hacerlos sentir mal con sus palabras. El humilde es capaz de reconocer que el otro es mejor en muchas cosas. El soberbio quiere que los demás lo reconozcan y ser el centro de atención. El humilde quiere que los demás estén bien y se sientan bien. El soberbio no reconoce sus errores. El humilde sabe pedir perdón y perdonar. El soberbio se exalta a sí mismo y cae de su propio orgullo. El humilde no busca lo suyo, sino busca el bien de los demás. El soberbio se opone a Dios. El humilde se dispone para Dios. El soberbio es un religioso pretencioso que se cree mejor que los demás y se sienta en la silla del juicio. El humilde reconoce su propia indignidad y no juzga a los demás. Se acerca amorosamente, considerándose a sí mismo, no sea que también él pueda ser tentado. Querida iglesia, ¿soberbios o humildes? Dios conoce el corazón. Anhelamos el trabajo de Dios porque el corazón es engañoso y probablemente por ahí haya semillitas de soberbia en nosotros. ¿Cómo reaccionamos? ¿De qué manera nosotros exigimos a los demás? ¿Desde la soberbia o desde la humildad? Amada iglesia, amigos, acuérdense que usted puede compartir este mensaje, puede volver a escuchar. Nos encuentras en YouTube. Acuérdate, llevamos tu mensaje. Bendiciones para todos. Dios les guarde.